Una inseguridad terrible atenaza el alma de Amalia durante la transcripción del escrito. Muchas veces intentó dejarlo sin concluir, agobiada por terribles impresiones. Una voz interior le decía, llega hasta el fin. El resultado obtenido dio motivo a una invitación. Cuando puso, finalmente, el punto final en la comunicación, se sintió liberada de un peso terrible. Un profundo suspiro, lento y penoso, se desprendió de su alma y llevó consigo la amargura descrita, en buena parte, por su propia pluma. Tuvo entonces plena conciencia de que desde entonces tenía en su haber espiritual un enemigo menos. Así era la vida íntima de esta gran mujer, a quien generalmente se evoca con pensamientos de serenidad y belleza en sus cálidos poemas, entrelazando rimas y cantando loores. Muy diferente era la atormentada vida de esa periodista escrupulosa, que enfrentó todos los embates de la vida y estuvo sometida a la falta de recursos físicos. Más allá de lo necesario, Amalia fue, en su más amplia expresión, lo que se puede tener por una luchadora. Luchaba contra un terrible mundo invisible, contra todos los reveses que éste le impone, pero luchaba también contra un mundo más terrible aún, el espiritual. El 18 de febrero de 1897 comenzó a publicar en la luz el texto de la comunicación más importante del catálogo de las obras solerianas, recibidas en el centro La Buena Nueva, bajo el título de Te Perdono, y que constituye un valioso volumen de más de 400 páginas. El 27 de mayo de ese mismo año, entrando la luz en el último mes de su 18 aniversario, comienzan a surgir las más serias dificultades para dar continuidad a su existencia. Se solicitaba después en el encabezamiento solicitación dirigida a los suscriptores en el sentido de saber si estaban dispuestos a proseguir con su suscripción. Justamente en el ejemplar en que se publicaba el 17 grados capítulo de Te Perdono, fue preciso hacer a este respecto un paréntesis algo lamentable. Las comunicaciones transmitidas por el espíritu que se daba el nombre de Iris, ocasionan controversia. Algunos lectores encontraban misteriosas contradicciones en lo que se relataba. Deseaban, con impaciencia, que fuesen esclarecidas por el propio espíritu comunicante. Otros, entretanto, eran capaces de leer entre líneas e iban cogiendo conclusiones de los más hermosos de los capítulos redactados. Amalia se disculpó por no poder dar respuesta a tantas preguntas. El médium actuaba una vez por semana y como las comunicaciones ya iban avanzadas, no podía estar interrumpiendo la tarea para solicitar esclarecimientos. El espíritu comunicante confirma lo que escribe y declara que, en un momento oportuno, ofrecerá respuesta y esclarecimiento a todos. La luz sufría tropiezos, sin embargo, gracias a los buenos oficios de anónimas almas caritativas proseguía su marcha y superaba su 18 aniversario con una tranquilidad que no se podía prever cuando fue iniciada. La hormiga del espiritismo, como Amalia apreciaba llamar a su la luz, puede iniciar el 19º año de publicación en junio de 1897 manteniéndose su directora junto a su gran familia, esa parentela del espíritu que eran sus lectores, a quien mucho amaba a pesar de que muchos se encontraban a grandes distancias. Todo eso dice en un tono familiar, cariñoso, estimulante, pero dejando entrever en el empleo de los vocablos que algo no iba bien. Para sus pobres recibe en ese periodo 746 pesetas, con las cuales cubre aunque precariamente, a los más necesitados. Las comunicaciones de Iris van siendo publicadas a medida que son recibidas. Por esa razón el número 17 de febrero de 1898 no pudo llevar el texto correspondiente, ya que el médium se encontraba enfermo. Debajo del título en la primera página de La Luz del 31 de marzo de 1898 se lee un apelo dramático, a los espíritus se titula y dice, mis hermanos, con mucho sentimiento debo llamar vuestra atención. Los responsables de la luz del porvenir, por efecto tal vez de la situación dolorosa que atravesamos, no cumplen como deberían con su publicación. Hay suscriptores que nos deben 500 pesetas. Es humanamente imposible proseguir publicando la luz si no nos ayudan, unos pagando lo que deben, otros remitiendo los donativos que puedan, por pequeño que sea. Nos es muy doloroso tener que socorrernos de vosotros, pues sabiendo que en su mayoría carecéis de bienes de fortuna. Pero como no podemos disponer de nuestro trabajo para sustentarla, es la luz el único medio legal para que podamos vivir. Por eso una vez más os decimos, hermanos, la luz del porvenir que es nuestra vida, está amenazada de muerte si vosotros no oís nuestro ruego. Vuestra hermana en creencia. Amalia Domingo Soler. Su prudencia y severidad crítica hizo al respecto de sus escritos volverla cada vez más firme y cautelosa. Muchas de las cartas que recibe contienen el lamento de personas desdichadas que desean que los espíritus resuelvan sus propias situaciones.
Eso escapa a lo que la doctrina enseña. Por un lado, Amalia desea de todo corazón satisfacer a todos los sufridores, los pobres material y espiritualmente. Por otro lado, teme que sus respuestas no sean explícitas, que no se comunique de manera doctrinaria satisfactoria. Todavía, de vez en cuando, surge la inspiración del padre Germán y sus palabras inspiradas, una vez leídas por Amalia, surgen apropiadas y conformes. Amalia las publica amenizando de alguna manera la angustia de los necesitados de consuelo, ya que, según la información espiritual, muchas preguntas no pueden ser respondidas ya que hay verdades tan amargas que no pueden ser dichas. En 1898 Amalia hace 63 años de pesada y amarga existencia. Envejeció con el alma centelleando de virtudes, aunque el contrapeso de muchas angustias y dolores, superiores a lo que comúnmente se soporta. Luchas y ansiedades. Glorias y carencias de toda suerte. En el número de La Luz del 26 de mayo de 1898, al finalizar el 19º año para entrar al 20º, Amalia vuelve a lanzar su SOS. Ruega a los suscriptores, colaboradores y amigos que envíen su ayuda a fin de que ella continúe su obra. Te perdono va llegando a su fase final. Ella agradece la continuación, por honra y justicia, de una ayuda fraterna y valiosa que, anónimamente, equilibró la revista estremecida en sus fundamentos. Una desgracia familiar impide a Amalia publicar una edición que correspondía al mes de noviembre. El problema fue la enfermedad del medio Meudaldo que hizo imposible la sesión en la cual sería recibido el capítulo para ser publicado. Todavía, enseguida las publicaciones continúan su ritmo. Todavía. Una de las últimas fotografías de Amalia, muy poco conocida, muestra a la gran luchadora con una fisonomía que no concuerda con su vibrante personalidad, en pleno vigor hasta el último instante de su vida. En ese campo de luchas, tropiezos, decepciones y de lágrimas furtivas que menudo rodaban por el rostro envejecido de la infatigable directora, se llega a diciembre de 1989 con el fatal anuncio de que La Luz suspendería su salida por falta de recursos. La guerra que estalla en Cuba roba gran número de suscriptores de ese país y de Puerto Rico, agravando la situación económica paupérrima imperante que amenaza la propia estabilidad de España. La delicada situación hace apremiante. Con enorme sentimiento suspendemos la publicación de La Luz del Porvenir, y en la imposibilidad de momento, inclinamos la cabeza abatidos por el infortunio, abatimiento que durará poco tiempo. Recobraremos nuestras fuerzas y seguiremos trabajando en la propaganda racional del espiritismo. Así termina la nota del 8 de diciembre de 1898. Y la suspensión se cumple hasta la reaparición el 24 de agosto de 1899 con el reinicio de la publicación de los últimos capítulos de Te Perdono. Todos esos altos y bajos no aniquilan la decisión y el dinamismo de la directora, ya anciana. En el número del 26 de octubre de 1899, no obstante, se anuncia la edición del primer libro de Amalia, Memorias del padre Germán, con las notas dictadas al médium en las sesiones de la Buena Nueva por un largo espacio de tiempo que va del 29 de abril de 1880 al 10 de enero de 1884, se solicita a los lectores que, en esa situación, reserven sus pedidos a fin de que ajusten a la edición. No solo se anuncia la edición de este libro sino también, otro de mayor envergadura. Se notifica que en cuanto estuvo suspendida la publicación de La Luz, las Memorias de un Espíritu, Te Perdono, fueron publicadas en 8 tomos. Tan grande era el número de páginas. Se termina de divulgar el texto en La Luz el 23 de noviembre de 1899. Falta aún publicar, para cerrar el año 14 números de la revista. En breve, en mayo de 1900, se cerraría el ciclo de 20 años de vida que no puede llegar al final por razones muy justas y de fuerza mayor. Las energías exhaustas de la dirección imposibilitan seguir adelante en ese estado de cosas. Es forzoso suspender nuevamente la publicación hasta reunir fondos suficientes para terminar el 20º aniversario. 8. Se apaga una luz. 1899 a 1990 entra la humanidad en un nuevo periodo cronológico. Queda atrás el siglo XIX con sus valiosas conquistas científicas y una seria promesa de evolución social. Todo permitía pensar que se venía abajo un mundo caduco para dar lugar al siglo de la luz. No obstante, en el terreno de las transiciones no se produce el hecho esperado, las promesas deseadas. Inseguridad. Choques de ideas y de opiniones, divisiones entre los que sustentan los poderes vigentes, tradicionales, y los que predicaban la renovación total de los valores e instituciones existentes. Este estado de cosas, infelizmente, va preparando el resultado trágico de la 12 Gran Guerra, entre 1914 y 1918.
España comienza a apagarse en planos inferiores en el panorama mundial, donde fue principal figura en épocas no muy distantes, hasta el reinado de Alfonso XII, en permanente fermentación interna, siempre con repercusiones exteriores y viceversa. Ya se encontraba muerto Alfonso XII y bajo el reinado de María Cristina el país se transforma en un abismo de silencio. Se diría que su ardiente impotencia se aniquiló en la quietud de la indiferencia. Por suerte el declive español fue más en el aspecto político y guerrero. Gracias a los genios tutelares de los generales Prim y Espartero. Ya en 1898 se proyectaba para el mundo toda una generación de brillantes expresiones en las letras que la colocaría en alta consideración en el plano universal del intelecto. Ramón del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Azorín, Manuel y Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, llamado con justicia, la potencia intelectual que definía al país, como la generación del 98, entraban en el escenario mundial en otro campo que no era el de la escritura convencional. Definían una revolución, la revolución del pensamiento, que no podía ser olvidada o desconocida, pero que cayó vencida porque llevaba la inspiración divina y su arma más potente era el alma. ¿Sería esa angustiosa situación general en esos instantes lo que provocó una disminución alarmante entre los suscriptores de la luz? ¿La crisis económica consecuente e imperante habría sido el único motivo y la causa final? En enero de 1899, culminando una serie de desastres, arribase la bandera española del Castillo del Morro después de 4 siglos de dominación española sobre Cuba, rompiendo los vínculos entre las dos naciones. Los suscriptores desde la isla Mucho archipiélago de las Antillas, con ese acontecimiento perturbando la atmósfera general, hace que la luz pierda un gran número de fieles sustentáculos con malas consecuencias pues, si bien el hecho tenía gravedad para la propia España, no dejaba de repercutir de forma crítica para el periódico de Amalia. No fueron extrañas tampoco a esa situación crítica, las guerras sustentadas por la nación ibérica en los años de 1894 en Melilla, durante 1896 a 1897 con Filipinas y en 1898 con América del Norte. Perdidas las subscripciones de tierras tan lejanas, se perdía también la continuidad de las comunicaciones. La crisis nacional hacía disminuir la lista de contribuciones y falta los números necesarios. Un cúmulo de acontecimientos demasiados graves estremecía los pilares de las instituciones españolas. Fue preciso investigar cuidadosamente todos los hechos, examinar tanto las cuestiones aparentemente minúsculas, como las más prominentes, para llegar a las razones reales de la situación. Investigando estas últimas tal vez las encontrásemos en los rumores desagradables y amargos. Dejemos, pues, el asunto y prosigamos. A lo largo de este itinerario agotador se habló de Amalia la periodista. Se podría examinar hasta los recónditos de su alma, a través precisamente del ritmo de sus palabras escritas en el periodo periodístico, de sus páginas puestas al servicio del bien humano. Paralizado el instrumento de pruebas y de trabajos, tenemos ahora que dirigirnos por un camino incierto donde situarlas. Habiendo terminado su función periodística, gran parte de la vida de Amalia, de 45 a 65 años de edad que ejerció la función de directora en La Luz del Porvenir, da por finalizado su trabajo. Dejaba de existir la cronista de los pobres, tal como era llamada. Pero, ¿más por acaso entra en declive con la luz el espíritu dinámico de Amalia? ¿Dejaba de ser famosa? ¿Terminaron sus sinsabores? ¿Dejaba de existir la periodista? Hasta el día 29 de abril de 1909, día en que se esfuma su existencia física, se mantienen activas y vivas sus virtudes, angustias y capacidades. Su celebridad supera su presencia física y dura más de medio siglo. Los sinsabores prosiguen atenazando su alma hasta el final de sus días terrenales. Si por un lado sus muchos amigos le rendían pleitesía de amor, reconocimiento y consideración, no faltaban por esto conflictos y complicaciones que le arrancaban lágrimas de sus débiles ojos. La periodista, ágil, diestra moderada, ya no tenía la hija de sus inquietudes. La luz. En Cuba, Puerto Rico, Argentina, México, no faltaban periódicos y revistas ávidos por ser sus escritos plenos de humanidad, vida y calor. Ahí está. Pues, el dolor activa, radiante, colosal, tanto por su celebridad como por su sufrir, en las encrucijadas de los siglos y XX y XX esta insigne escritora que se llamó Amalia Domingo Soler. Amalia ya atravesaba los 60 años, muchos parara su salud quebrada, además sometida como estaba, a una faena de trabajos y emociones intensas y sin tregua. Aunque el tipógrafo nunca estuviese de pie ante su mesa, esperando material para cerrar la edición de un número de La Luz,
no descansaba su pluma ágil. Todos los temas que habían herido su inquietud, encontraban debido a eco en las páginas en blanco, siempre a la mano. Y volaban por tierra y por mares, valorando publicaciones de los dos continentes. Una nueva actividad la reclaman también, sus libros. En la febril producción dio material para varios volúmenes bibliográficos que, en folletos o en libros, formaran valiosas separatas que extendieron su trabajo en un campo más amplio. En 1880 se había producido la separata editada por el propio Torrens de El espiritismo refutando los errores del catolicismo, un alentador volumen. Se cuenta otros muchos folletos, cánticos, especialmente dedicados a la escuela dominical de la Buena Nueva, en el cual se encuentran 44 canciones para dar a los niños una noción elemental de los principios sobre los sermones de un esculapio y un jesuita, editado a través de las refutaciones de la luz, ribeteando los sermones pronunciados contra el espiritismo por los sacerdotes sayarés, y el esculapio Fita, de la Compañía de Jesús. Consejeros de ultratumba, es una historia de dos almas, otro hijo de su inspiración y experiencia filosófica. Historia de un presidiario, dedicado a los que pagan culpas en las cárceles. Salvador Sellefes es el título de otra separata dedicada al gran poeta y amigo. Versos de Amalia es el título de una selección de poesías, conocidas pero inéditas. Hay otras que no tuvieron tanto clamor y no se volvieron a la reeditar, especialmente en Argentina donde ese nombre aún gozaba y goza hoy de gran simpatía y respeto. Memorias del padre Germán inicia la más importante etapa de la bibliografía soleriana después de la luz. La historia del sacerdote que en espíritu fuera su guía, su maestro y permanente estímulo surge a la consideración de un enorme contingente de lectores con un éxito de ventas que se prolonga hasta nuestros días. Son 354 páginas con una serie de relatos conmovedores, simples y dramáticos, de una vida ejemplar, sublime, dedicada al bien de sus semejantes y al amor a los niños teniendo por gran inspirador al maestro de Galilea. Desde el 29 de abril de 1880 hasta el 12 de marzo de 1884, Amalia copió fielmente todas las semanas, lo que era transmitido a través de Udaldo, inspirado por el padre Germán. Además de haber publicado esos relatos en la luz, en sucesivos números, surgen entre sus amigos la idea de lanzarlos al conocimiento general, como un ejemplo vivo de virtudes. En febrero de 1900 este libro había tenido varias reediciones. Inmediatamente después surge Te perdono, Memorias de un espíritu. 28, también publicado angustiosamente en los últimos números de la revista de Amalia. 28, en el Brasil Te perdono, Memorias de un espíritu fue traducido por Josefa Quira y lanzado en un único volumen de 720 páginas por Celio Valverde, editor de Río de Janeiro, en 1943. Este último libro que fue inicialmente publicado en 8 tomos, debido a su extensión, 870 páginas de tipo común, se hace una realidad gracias a las comunicaciones obtenidas en La Buena Nueva por el espíritu de Iris, que habría sido María de Magdalena, la mujer convertida por Jesús, Teresa de Ávila en otra encarnación y asociada del Rabí Galileo en sucesivas situaciones. Es un libro profundamente dramático, discutible, pues se hace necesario leer entre líneas para captar su profundo significado, requiriendo, conforme Amalia advierte en el prólogo de la obra, saber leer y no fijarse apenas en la letra sin buscar el espíritu que da vida a aquellas frases hiperbólicas. En los primeros días del año de 1897 se inicia la copia de su texto, y con breves intermitencias, trabajando un día por semana, fue el libro dado por finalizado a mediados de 1899. El día 5 de enero de 1904 estaban encuadernados los 8 volúmenes por la buena voluntad de los editores Carbonell y Esteva, que aprobaban las ideas contenidas en sus páginas y juzgaban una gigantesca aventura editar el volumen, aunque ya hubiesen editado otras obras fundamentales, espíritas de menor porte. En 1904 se hace una reedición en 2 tomos en Argentina y continuó cautivando e intrigando a una amplia cantidad de lectores. Tal vez como un homenaje inspirados en los sacrificios de Amalia en cuanto al testimonio de la luz, sus muchos amigos, de varias partes del mundo juzgan oportuno reunir en libros los escritos aparecidos en la revista. En una ocasión se llegó a pensar en la gigantesca tarea de imprimir sus obras completas, empresa de una proporción extraordinaria e imposible, debido al gran número de trabajos firmados por Amalia. Sus muchos amigos de Cuba inician una suscripción para colaborar en la impresión de ese emprendimiento. Un impresor, Lobería de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se ofreció para imprimir las obras completas por el simple costo del papel. De todo ese conjunto de trabajos, aparece en 1903, en 2 tomos, de más de 300 páginas cada uno, Ramos de violetas,
una valiosa selección de artículos y poemas que habían sido publicados en La Luz, con un prólogo emocionado de la autora. En 1947 en Buenos Aires, se lanza la 4ª edición de estos libros. Su obra continúa siendo impresa incluso después de que Amalia hubiese dejado el plano terrenal. Inmediatamente después de su desencarnación, una entidad de La Pampa, Argentina, Caridad Cristiana, costea la edición, impresa con el sello de la gran casa editora barcelonesa Maucci, de otra interesante selección de escritos, precisamente con el título Sus más hermosos escritos. En 1913 se publican sus memorias, que Amalia dejó inacabadas comprendiendo el periodo que va hasta 1891. Este libro posee la originalidad de contener un prólogo dictado por Amalia desde el mundo espiritual en 1912, 3 años después de su partida, así como la continuación a partir de 1891 hasta su desencarnación, con particularidades e impresiones sobre la vida en el más allá. El espíritu usó las facultades mediúmnicas de María, con los cuales Amalia continuaba sus trabajos en la entidad de sus amores, después que Eudaldo también partiera rumbo a la vida espiritual. En 1956 se realizó otra interesante selección de trabajos, todos basados en el filón de la ley de reencarnación, bajo el título de Hechos que prueban. 29 Hechos que prueban fue lanzado en Brasil con el título de Reencarnación y vida, traducido por Jurema de Castro, revisado por el Dr. Hercio Marcos Cintra Erentz y Ellas Barbouses, con la presentación y nota biográfica de Salvador Yentail, por Instituto de Difusión Espírita, en Araras, SP, en 1972. Amalia comprende entonces que puede, en tales circunstancias, pagar la deuda de afecto contraída con aquellos seres. Comienza a trabajar para dar ánimo al enfermo con a fin de que sus fuerzas no se debiliten. Toma por un compromiso moral no dejarse vencer ni desfallecer. Imagina un tema: ahora llegó el momento de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El padre Germán, en sus mensajes, le dice: ahora ha llegado el momento de dar la mano a tu protector. Siente nacer una nueva responsabilidad. Ya no está en el abismo de la angustia en el que se precipitó al terminar la edición de La Luz. Cuando la esposa de Luis partió para el infinito, confió a Amalia la atención de su hija Concepción, la niña que, desde muy pequeña, Amalia se acostumbró a tener por compañera afectuosa. Amalia ahora iba a ser madre. Trató, en la medida de sus posibilidades, de ser una tutora amorosa, consejera, guardián celosa de los problemas de la joven en edad de casarse, compromiso que se agravaba para ella, pues deseaba cumplir con sus deberes sin fallos, teniendo en cuenta el afecto que sentía por de Luis y los suyos. Un día la muchacha contrae matrimonio y parte lejos, estableciendo su propio hogar. Deja un vacío en su alma cuando la desdichada anciana ya se había acostumbrado a la misión maternal. De Luis contrae nuevo matrimonio. Su cónyuge no compartía los ideales de su marido, por lo que se agravan las distancias entre los dos. Amalia pierde, de esa forma, el afecto del amigo y ve la situación que se agrava con la partida del mundo terrenal del señor Yach. El desamparo en que queda es aminorado por Eudaldo, que constantemente corría en su ayuda, y en los momentos angustiosos que vivió la anciana, se ponía en contacto con el amparo del padre Germán, del cual provenía el consuelo oportuno con el cual iba venciendo y superando las angustias. Amalia dirigía entonces su atención con mayor empeño para su querido centro que, sin la presencia, auxilio, autoridad y capacidad de organización del incomparable Luis Yach, le recaía sobre los hombros. Entre los remanentes del grupo no se encuentra una persona capaz de asumir la tremenda responsabilidad, de modo que todo amenazaba cada instante para sucumbir, dado el alto nivel que el centro alcanzó gracias al porte social de sus directores. Amalia depositaba toda su atención en el centro, buscando dar consuelo a los humildes que, antes atendían en las columnas de La Luz. Un día, María, humilde componente del grupo, le comunica que el mundo espiritual la inspira, quiere ayudarla en su misión valiéndose de sus facultades mediúmnicas. Acostumbrada a la seguridad y fidelidad de Eudaldo, Amalia desconfía de los muchos aspectos que la mediumnidad presenta. Puede caer en fraude o en error y no tener buen éxito. No quiere, pues, al principio, tomar en serio la noticia. Mujer de razonamientos, reflexiva, prefería seguir el criterio de su maestro preferido, Allan Kardec, cuando decía que más vale negar 9 verdades que aceptar un solo error o mentira. Pero los acontecimientos vinieron a probarle que su aprensión no tenía razón de ser. María, una humilde mujer, le daba día a día pruebas concluyentes de la autenticidad de sus dones mediúmnicos. Eudaldo incluso la aprobaba. Se sentía él, ya mayor, no muy seguro de sí en cuanto al equilibrio mental para su mediumnidad.
Estaba enfermo y sin las fuerzas de los tiempos de los grandes mensajes del padre Germán e Iris. A medida que se eclipsaba las fuerzas de Eudaldo, iba tomando tamaño y confianza las de María. Amalia, insensiblemente sustituía un auxiliar por otro, sin solución de continuidad en su dedicada tarea espiritual. No solo en la tierra, mas también en el espacio te será útil. Decía el mundo espiritual a través de María. Eudaldo se esforzaba por superar la enfermedad y arrastraba el cuerpo enflaquecido para permanecer al lado de la bondadosa compañera de los grandes momentos, auxiliándola a llevar a buen término, en los extremos de su existencia, la valiosa tarea. Tanto es así que, finalmente, decide compartir la soledad de Amalia yendo a vivir a su lado, llevando consigo los hijos que ella viera nacer y que consideraba como sus propios hijos. Las circunstancias le dan una nueva familia, haciendo que Amalia aprovechase inmediatamente los momentos de lucidez y de fuerzas de Eudaldo para mantener el sublime intercambio con el más allá. El hijo y la hija de Eudaldo hacen entrar en la casa de Amalia, con su presencia, un hálito primaveral. Los jóvenes amaban entrañablemente a la querida amiga y con sus besos y caricias le dieron momentos de gran felicidad terrena, de la que tanto necesitaba su atribulado espíritu. Todavía la fraternal unión no duró mucho. Eudaldo fue llamado a proseguir su misión para más allá de la tierra. Su vida física tocaba a su fin. Los muchachos quedaron al cuidado de Amalia, y con eso, una doble preocupación, la de verse privada del gran aliado, que le proporcionó las mayores satisfacciones y la de sustentar a los huérfanos. La situación se complica. Ella debe echar mano de la venta de todos sus libros y de cuantos objetos de valor poseía. Eran recuerdos de numerosos amigos a lo largo de su carrera de periodista. Los vende para dar cumplimiento a la nueva misión que sobrecarga aún más sus ingentes compromisos. Ella consigue de alguna manera equilibrar la situación. Pero permanece el problema central. Este sigue agravándose. Llama a los correligionarios de mayor confianza para revelarles la situación en que se encuentra. Todo hacía sugerir la desaparición de la institución. La reunión no surtió buen resultado. Nadie encontraba una solución o parecía dispuesto a encontrarla. Al punto de perder la fe, apela para la mediumnidad de María, solicitando consejo y la inspiración del mundo espiritual. Del más allá la aconsejan a no desesperar. En efecto, la comisión directora de un centro ofrece colaboración a la Buena Nueva, de modo a que continúe funcionando como en sus mejores días. Con eso se va manteniendo las cosas, aunque de forma precaria. Sus fuerzas iban cediendo cada vez más. Su salud de por sí quebrada, empeora día a día. La medicina ya no tenía influencia sobre su organismo. Este alcanzaba la decrepitud y su alma ya no disponía de esas fuerzas que bien adentro la ayudan a vivir. Por fin, a instancias de María, va a consultar a un médico amigo de la medium. Este inspira confianza a la enferma y ya en la primera consulta percibe que la molestia es más del alma que del cuerpo. La terapéutica somática carecía, para aquella enferma, del calor del afecto que antes le fue tan benéfica. Así fue el diagnóstico del facultativo, que sabía curar, se promovió una aproximación de amigos alrededor de Amalia, dispensándole solidaridad afectiva para eso, valiéndose de sus muchos amigos. Estos montaron una especie de guardia junto a ella durante 8 meses, apostados a los pies de la cama de la enferma, para que en todo momento ella supiera sentir la presencia, el afecto, la atención de sus amigas que no olvidaban a la singular mujer. Lo hacían por sí mismas y en nombre de la multitud que física y espiritualmente recibía de ella consuelo y auxilio en sus angustias, de viva voz o por el magnetismo sublime surgido de su adiestrada pluma. Ese movimiento cordial probó que el médico estaba en lo cierto, pues la enferma comenzó a mejorar sensiblemente. El ir y venir de gente amiga dio también nueva vida al centro ya poco frecuentado. Fue en ese periodo que el médium de un centro amigo se decidió a colaborar con sus facultades en la tarea de reorganización de la Buena Nueva, que entonces era visitada por una aguda crisis. El médium se puso al frente de la institución, con su esposa, una de las señoras que velaban por Amalia en su lecho de enferma. Pero no tendría descanso la inseguridad de la anciana. Lejos de encontrar en ese matrimonio los colaboradores que tanto necesitaba, solo encontró nuevos motivos de preocupación, dadas las discrepancias por ellos creadas. Fue preciso dispensarlos de la tarea, pues situaciones insostenibles hicieron nacer un profundo abismo entre los mismos. Desesperada, Amalia exclamó en estas dramáticas circunstancias: «Ahora sé que mi centro dejará de existir». Pero eso no habría de ocurrir.
recordando a la médium María, que en tantas ocasiones reiterara sus ofrecimientos recurre a la misma para consultar a su gran amigo, el padre Germán. Me dicen que no seas cobarde, dice la sensitiva al captar las influencias espirituales. Esto ocurre todo porque debía ocurrir, las mezquindades de los hombres en nada influirán en el funcionamiento de tu centro, le decían del más allá, añadía el médium, que de hoy en adelante recobrará nueva vida, una nueva mediumnidad va a inaugurar una nueva fase y que sustentará el centro por mucho tiempo. Surge en esos días, como movido por influencias sutiles, el siempre necesario mecenas, que ofrece, con su dinero, cooperar en lo que fuese preciso. Amalia, recobrándose de los padecimientos de la enfermedad que la mantuvo tanto tiempo postrada, fortalecida por el mundo espiritual que en todo instante le repetía, por sus mensajeros, que aún había mucho que hacer, le anuncia también la llegada del millonario. Sabiendo que ese hombre sentía especial inclinación por sus muchachos, le solicitó que montase una escuela donde se diese enseñanza primaria, al mismo tiempo que se suministrase los sanos conceptos morales y el respeto a los más mayores, aunque no se les dictase ninguna enseñanza específica espírita, apenas el aprecio mutuo, los sanos preceptos de la moral y el espíritu de humanidad que de ellos se desprende. La maestra a quien diera la responsabilidad de las aulas, era una idealista consciente de su misión y sabía cómo plasmar la mentalidad infantil. Una tormenta más había pasado. Volvía la calma y Amalia, ya convaleciente, toma nuevamente el timón de la nave. El centro volvía a su apogeo. Pero no se había dado calma a la convalecencia de la permanente luchadora. Dentro de poco se sentiría bajo la cruz de nuevos contratiempos. El mecenas se presenta con una enfermedad grave. Es preciso que se someta a una urgente operación, de la cual no sale con vida. Vuelve a sonar el edificio cuando cae una de las columnas maestras. Peligro para la buena nueva. Si no fuese por su infatigable creencia en las enseñanzas de la doctrina que abraza, la cual le enseña que todo ese proceso que vivía era una consecuencia del pasado espiritual y que ya se le proyectaba un futuro prometedor de redención y superación, habrá claudicado una vez más en esa lucha sustentada permanentemente. Y los pobres, pobres del alma y pobres de posibilidades económicas, recurrían a ella en voluminosa correspondencia, rogándole constantemente el consuelo, el consejo propio a la superación de sus angustias personales, desconociendo que aquella a quien pedían fe era la que más necesitaba rehacer su bagaje de esperanzas para sustentarla. En la intensa determinación de responder y responder, asistida por las facultades de María, superada cada día, iba diluyendo sus propias angustias y la inmensa soledad, al verificar que, en medio de tanta desdicha, no era ella apenas la única que sufría en este mundo. El mundo espiritual le da, en uno de esos graves momentos, otra muestra de su asistencia y ayuda. En muchas sesiones mediúmnicas le aseguraban que había ganado la palma. Un día llegó de Argentina la señora María K. de Senillosa, que se detuvo de pasada, pues iba a Bordeus. Esposa de un gran luchador espírita argentino, de Felipe Senillosa, 30, iba a terminar en Francia sus días en la tierra, poco antes que Amalia. 30, Felipe Senillosa desencarnó en Buenos Aires y fue trasladado para el cementerio de Barcelona, estando a pocos pasos del túmulo de Amalia. La señora de Senillosa, ya viuda, mujer de fortuna, había continuado auxiliando a Amalia como lo hizo el esposo en vida, con oportunas y valiosas sumas de dinero. Esta vez llega con un médium que la acompaña. Esta sensitiva, que no conocía a Amalia sino por las referencias que de ella hacían, entró en trance, solicitando papel y lápiz de diferentes colores, comienza a dibujar. Al final de la tarea entrega a Amalia una hermosa palma, diciéndole, me dicen las voces de lo invisible que esta palma es suya y que muy merecidamente la ganaste. La obsequiada entendió muy bien el simbolismo del mensaje espiritual, ahora sí, sé que concluyó mi tarea. Dice embargada por la emoción, mi campaña está finalizada. Felizmente. Mi cuerpo da señales inequívocas de que ya no aguanta más. En un torbellino de descontroladas sensaciones, iba del dolor al placer, de la felicidad a la tristeza, pensando en la suerte que estaba reservada a su querido centro y al mismo tiempo experimentando el placer de haber concluido, por fin, una vida tan intensamente marcada por sufrimientos. Estaba lista para partir. Apenas una nube oscurecía la felicidad que se iba apoderando de su alma. ¿Qué pasaría con la buena nueva cuando ella faltase? Eleva sus últimas oraciones al Señor, rogando que su centro no sucumba. Oye entonces una voz grave y distante que le promete solemnemente que el centro subsistirá hasta cuando fuese posible. Esta fue su última relación consciente con este mundo de sufrimientos.
Por una ventana abierta penetraban los perfumes primaverales en aquella mañana del 29 de abril de 1909. El cuerpo examín entregaba a la tierra lo que le restaba. La presencia de su inolvidable madre, de Luis, de Colavida, Eudaldo, Benicia, de todos aquellos que la precedieron en su vuelo allí se hacían sentir, resplandecientes, cercándola, esperándola. Momento crítico. ¿La transición? Crainford de Nínive, un elocuente cantor de las musas, terminaba un poema dedicado al desprendimiento en estas estrofas: no lloréis terrenales. En el cielo un ángel más nos quiere y nos espera. Continuemos su obra en este pueblo, sea ella la estrella y el modelo mientras siga nuestra alma su carrera. Un inmenso cortejo seguía el coche fúnebre. Las más insignes personalidades del espiritismo español, teosofíitas y mujeres del pueblo, mudos, estáticos, refuerzan las energías de sus más puros pensamientos orando por el ángel que renacía, espíritu liberado de la esclavitud de la carne. El ángel en ese clima amoroso se eleva, parte rápido en su carrera a la liberación. En las puertas de sus casas, sea en vastos delantales o en finos pañuelos, las personas enjugan lágrimas al paso de la comitiva. Se sabe que allí transportaban la última expresión carnal de doña Amalia Domingo Soler. Todos cuando leyeran sus escritos, los que admiraban su valentía, los frutos óptimos de su pluma, los que sintieron el arrobo de su peculiar estilo, los amigos, los adversarios, todos saben que nuevamente partía para el infinito, para la eternidad, como sustentó ella durante 37 años, aquella que iba a renovar su vida permanente, toda su potencia, fuerza, en el clima puramente espiritual. Cuando el espíritu rompe los lazos que lo prenden al cuerpo, los guías y amigos lo envuelven con su manto fluídico para que no se dé cuenta del crítico momento. Pasada la primera impresión, cuando todo en la tierra vuelve a su acostumbrado lugar, desdoblan el velo y dejan que contemplen los lugares tan queridos por los recuerdos, pues cuando alguien sufrió y lloró en el santuario de su hogar, en santuario se transforma, permitiendo que se contemple cuán provechosa fue aquella existencia de amarguras. Cuando en la tierra todo volvió a sus lugares acostumbrados, fue cuando yo, como paloma mensajera, volví a mi palomar sin querer distanciarme de allí, aunque estuviese plenamente convencida de que nadie me veía ni oía, pensando que aún les podía ser útil. Y así era en realidad. Así se expresó el espíritu de Amalia por medio de la mediumnidad de María. No queda ya mucho que decir de Amalia, excepto que, por nuestra parte, fue un placer hacer esta traducción, recibiendo de las páginas de este libro enseñanzas muy sabias para el espíritu y una inolvidable lección, ante Amalia Domingo Soler, su amiga fiel. Esta ha sido una traducción al español, de una traducción del español al portugués, que hizo César Bogo, al cual le estamos muy agradecidos, así como a la editora Oclarim, que de nuevo nos ha permitido dar luz en español a una magistral obra, Isabel Porras González.